Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien ya en este día miércoles 20 de noviembre, cada vez más cerca de ese día 24, día clave, crucial para la República Oriental del Uruguay, donde jugamos realmente el voto por la libertad o caer en el totalitarismo. Ese es el gran asunto. Ese es el dilema. Esa es la gran pregunta, como diría William Shakespeare. ¿Ser o no ser libres? ¿Ser o no ser una república soberana independiente? ¿Ser o no ser habitantes productivos, cada vez más productivos, de mayor trabajo, mayor solidaridad? Bueno, desde ya te digo que nosotros, los liberales, nosotros los republicanos, nosotros los demócratas, nosotros los que defendemos el Estado de Derecho y la libertad, somos infinitamente superiores a los comunistas. Así que a no tener miedo, somos mejores intelectualmente, somos más productivos, somos más solidarios, somos más trabajadores, somos más estudiosos, tenemos sentido común. Somos superiores a no tenerle miedo a los comunistas, al surdaje que está metiendo miedo todo el tiempo y jugando esas jugadas sucias permanentemente. Pero el pueblo uruguayo se está manifestando de modo abrumador, mayoritario, en las redes sociales, en Internet, que es donde hoy se manifiestan los pueblos. Ya no nos manifestamos en las calles, ya no se hacen barriadas, ya no se hacen grandes, digamos, banderías, ya no se hace eso, no se hacen banderazos. Ya hoy por hoy, a no ser que ocurra algo muy grave, lo que afortunadamente jamás ocurrió bajo este gobierno, no hubo nada de gravedad excepto los paros y los trancazos inventados por el PCNT. Bueno, todo es por redes sociales, todo es por internet. Y en las redes sociales, apenas entras, te vas a dar cuenta que es abrumadora la diferencia de el rechazo que el pueblo manifiesta para con el Frente Amplio, el rechazo que le expresa al Frente Amplio, de acuerdo al antecedente histórico inmediato que tenemos de 15 años desastrosos de gobiernos de Frente Amplio en los cuales nos arrebataron prácticamente la prosperidad, nos arrebataron las riquezas, nos robaron, saquearon al país y a su vez saquearon institucionalmente al país. Fueron destrozando nuestro Estado de Derecho, lo fueron desmantelando, fueron generando de modo ladino, cocinando a fuego lento, como se hace en esa metáfora de la ranita cocinada a fuego lento en la olla, nos fueron cocinando a fuego lento en nuestras instituciones, como un Estado soberano, como un Estado de Derecho, como una república democrática, para ir convirtiendo Uruguay en un Estado social marxista, en un Estado ideológico, en un Estado cada vez más totalitario, más presente en todas las actividades humanas. Y quieren volver con eso, pero radicalizando el modelo. Y ese modelo radicalizado de un Estado muy presente, demasiado presente, de un Estado que de tan presente que es el que te obliga a hacer las cosas, el que te dice lo que podés hacer y no podés hacer, es el Estado que no te va a cobijar en tus derechos individuales, no es el Estado que te va a proteger en tus libertades, no es el Estado que asuma que su razón de ser es desarrollar una justicia que integre la ley que nos protege en nuestros derechos individuales, en nuestra propiedad privada, en nuestras libertades, en nuestra libertad de emprendimiento, en nuestra libertad de trabajar, en nuestra libertad de pensar, en nuestra libertad de expresar, en nuestra libertad de reunirnos, en nuestra libertad de deambular, en nuestras libertades económicas, de querer comprar lo que quieras y manejar el dinero que quieras y de la manera que quieras. Bueno, ellos te hacen otro Estado, te hacen un Estado que no es de cobijo y protección en las libertades, sino que es un Estado de obligaciones, de imposiciones, con imposiciones y obligaciones y pseudo premios o premiaciones a aquellos que cumplan con la enorme carga de obligaciones que el Estado te pone. Y un Estado totalitario empieza por imponerte muchísimas obligaciones económicas. A eso se lo traduce, lo traducimos en términos económicos como impuestos. Justamente la palabra te lo indica, te impone una carga económica sobre la base de la actividad económica que desarrolles, sobre la actividad laboral que desarrolles, sobre los bienes que tengas, sobre el patrimonio que tengas, cualquier tipo de actividad, en cualquier situación jurídica en la que estemos, un Estado totalitario comienza totalizando su poder político y económico
a través de una gigantesca carga de impuestos, de tributos, y le agrega a eso el incremento de tarifas, es decir, sube las tarifas, que son los precios que nos cobra el Estado desde sus empresas estatales, y a su vez también sube la tasa impositiva, es decir, los impuestos se van a incrementar, que es lo mismo que crear impuestos nuevos. Todo esto que te estoy diciendo está en las bases programáticas del Frente Amplio. Esas bases programáticas que Orsi no llevó al debate porque las ocultan. Claro, porque los comunistas cuando hablan mienten. Y en ese debate tuvo que ir un comunista tupamaro, Pichón de Mujica, a mentir. Y mintió con el libreto que le elaboró Alejandro Sánchez y Gabriel Odone. Elaboraron un libreto con un copia y pegue del programa de gobierno Un Compromiso País y a su vez también tomaron nota ya de las políticas públicas que este gobierno desarrolló en materia de seguridad pública, en materia de atribuciones policiales, en materia de defensa nacional, es decir, en lo que hace a la defensa territorial, limítrofe, por ejemplo, la defensa en los límites de nuestra nación, en las fronteras, en el espacio aéreo, también por vía marítima, en lo que hace, también copiaron en lo que hace a determinados aspectos tecnológicos de un modelo de transformación educativa y no nos hablaron del cogobierno vinculante de los sindicatos como está en las bases programáticas. No tocó ese tema Orsi, no habló del cogobierno de sindicatos. Y cuando dijo, no voy a poner más impuestos, y esto lo aclaro porque el presidente voy a ser yo, bueno, sos un papanata de cuarta, porque vos no vas a gobernar. A vos te están dictando lo que tenés que decir, te están elaborando discurso, y en ese debate fuiste con un documento falso que es un plagio al programa de gobierno de la coalición de gobierno, fuiste con un plagio descaradamente a mentirnos a la cara a todos los uruguayos y a su vez exigieron no debatir al final de la exposición de cada uno de los puntos temáticos o ejes temáticos, que es como lo que corresponde en el formato del debate, como se dio en el debate anterior en Uruguay, como se dio en el debate en Argentina, que le terminó ganando por 11 puntos Javier Milei a Sergio Massa, porque lo destrozó en el debate final, que es el intercambio de opiniones sobre todos los puntos expuestos, fundamentando la exposición y fundamentando la crítica al oponente, las deficiencias que el oponente tiene respecto a esas postulaciones sobre los mismos puntos. Eso es debatir. Sobre un mismo punto, sobre un mismo tema, uno propone determinadas cosas y el otro propone otras cosas. Y entonces ahí debaten, porque debe defender cada quien su propuesta y criticar la propuesta del otro en tanto las deficiencias que ve, las dificultades que le ve. Eso no lo tuvimos, por lo tanto fue un falso debate en dos sentidos. Un falso debate porque uno de los debatientes llevó un programa falso, un plagio, una copia al programa del contrincante, y por otro lado porque el debate no lo permitieron hacer, los del Frente Amplio. El Frente Amplio no permitió el debate final, que es el cierre de las exposiciones, que ese es el debate en sí. Es decir, cuando hablamos de debate, lo medular, lo que consagra naturaleza de debate, es el cierre de ese intercambio de opiniones personales donde uno habla con el otro y discuten esos puntos uno y el otro, también con su espacio de exposición, pero ya en diálogo directo, uno con el otro discutiendo los puntos que proponen. No, lo apañaron, lo cuidaron al tribilín que no sabe hablar. Claro que somos superiores, pero evidentemente te estoy hablando desde el perfil de un periodista democrático liberal, de un periodista que defiende el Estado de Derecho y desde una organización civil de la República Oriental del Uruguay que defiende exactamente esos valores, que defiende al Estado de Derecho constitucional, que defiende y propone estimular la defensa, la protección y el desarrollo de masa crítica sobre los derechos consagrados constitucionalmente, sobre el Estado de Derecho que la Constitución nos dice que tenemos que tener en esta república, que es una democracia republicana de corte representativo y liberal. Eso que los comunistas
están tirando abajo paulatinamente y cocinándonos como una ranita en la olla. Y ahora están con un montón de trampas y vienen con 8, 10 mil argentinos a votar a través del negociado que hizo Mujica con el dueño de Buquebús, con López Mena, el testaferro de aquel delincuencial remate falso, un remate falso judicial. ¿Se dan cuenta a qué nivel estuvimos? Simularon un remate judicial. El remate judicial es el remate de los bienes, de lo que ha quedado, de la propiedad mueble o inmueble de una empresa que se fundió, que quebró, pero cuando se decretó la quiebra a través de un proceso de liquidación de la empresa, cosa que no se dio en Uruguay, que fue turbio, fue oscuro, y eso es lo que ahora el Tribunal Arbitral Internacional manifestó respecto a la deuda de Pluna, respecto a esta empresa en Luxemburgo, a la empresa Lara. Pero hay un montón de empresas que están haciéndole esos juicios a Uruguay respecto al caso Pluna. Tenemos un paquete de regalos, digamos, de deuda de José Mujica que son realmente lamentables. El viejo Vizcacha que se hace el enojado por jubilados que tienen bajas jubilaciones, mentiroso. Y nos endeudaste por todos lados. Y está el caso Aratirí, en el que Uruguay sale perdidoso en 3.500 millones de dólares y que está ahí, en litigio. También el invento de Mujica, el invento de Pluna que ya tratamos ayer y que ahora te lo digo al pasar. Las empresas públicas que el Frente Amplio fundió. Ese es el Frente Amplio antecedente político como gobierno. Lo tenemos de cerca, ahí cerquita de Montevideo, 35 años, y ahora también, a la salida de Carolina Cose, quedó con una deuda de 464 millones de dólares, la Intendencia de Montevideo. La que quiso un plan de limpieza y no presentó a fojas abiertas, como corresponde a la Junta Departamental, de qué se trataba ese plan de limpieza y de saneamiento cuando solicitó aquellos 88 millones de dólares que le fueran concedidos, digamos, autorizados por el Poder Ejecutivo para que el BID nos otorgara ese préstamo. Mentirosa. Una otra delincuente que no presenta la documentación, que fue llamada varias veces, que los ediles, una vez que reiteró, digamos, la desobediencia al pedido de informes, como bien lo establece en la Constitución, en artículos 285, 286, si no me equivoco ahora, los puedo confundir con los 300, pero hay tres artículos claves, 285, 284, está el 296, ahora me acuerdo, plantean que es preceptivo el juicio político, juicio que no se le hizo, lamentablemente porque evidentemente hay un pacto político. Pero más allá de este gobierno con su signo woke, es un gobierno que nos defendió en las empresas, en los capitales, que nos defendió en la propiedad privada, que nos va a defender muchísimo en el derecho de propiedad, en el derecho al libre emprendimiento, en el derecho a la libertad, en la libertad de expresión, que nos va a defender en un modelo educativo que va a propender a desarrollar mano de obra calificada. Todo eso necesitamos que continúe los uruguayos. Y por eso te digo que tenemos que estar todos unidos. Como cuando se dio aquel pacto del quebracho, cuando se unieron los blancos con los colorados, cuando aquella primera unión de blancos y colorados, es cierto, aquello que recordó una vez el doctor Jorge Valle, que ya tiene 47 años, que lo recordó cuando tuvieron que unirse nuevamente para luchar contra estas hordas comunistas totalitarias que van quemándole la cabeza a un montón de personas y que han tomado, han cooptado el sistema educativo donde ahí la madre del borrego indica que hay que cambiar fuertemente el signo ideológico, doctrinario, endogámico de nuestro sistema educativo, que está siendo un sistema educativo de sindicatos y no de docentes. Y eso es lo que pretende cambiar este gobierno en la próxima edición, en una segunda oportunidad, en una reedición del contrato, en una renovación del contrato de trabajo como gobierno. Nos plantea que va a mejorar eso, a cambiar eso, que va a profundizar el gobierno desde la ANEP como corresponde, el gobierno educativo desde las autoridades del Estado, porque el Estado está para hacer, como dijo Delgado, y no para estar en una asamblea permanente. Los sindicatos no tienen que tener ningún poder vinculante para gobernar o cogobernar en ningún aspecto del Estado, y menos en algo tan delicado como el sistema educativo. Y eso está en las bases programáticas del Frente Amplio. Eso que no se animaron a exhibir ante la opinión pública
ni ante los organismos internacionales de calificación de riesgo, ni ante la comunidad empresarial internacional, que estuvo muy atenta a ese debate, particularmente respecto a los signos económicos, a los signos de políticas económicas y políticas de trabajo, respecto también a la seguridad jurídica del modelo económico del Uruguay, desde uno y otro de los proponentes de los candidatos a presidente. Y por supuesto que ahí los comunistas que mienten utilizaron el programa de gobierno de la coalición de gobierno, utilizaron el programa de gobierno que está oficialmente publicado en un compromiso país. Grave error de nuestra ley electoral no contemplar este tipo de maniobras dolosas, de maniobras absolutamente estafadoras, porque son el peligro de la democracia. Que como te digo una cosa, te digo la otra, ¿viste? Porque el debate después se va a olvidar, ya se olvidaron los uruguayos, en 2, 3 días nos olvidamos, y si son gobierno, trácate. Cuando vengan como gobierno, marcamos a sello así el nuevo presupuesto, porque a través de la ley presupuestal es donde ahí tienen la oportunidad única de crear nuevas instituciones de poder, nuevos ministerios, nuevos institutos, como nos creó el Frente Amplio, cuando creó el MIDES, cuando se creó la Fiscalía General de la Nación, cuando crearon la Institución Nacional de los Derechos Humanos, cuando crearon la JUTEP, cuando fueron creando institutos y más y más y más burocracia, precisamente para eso, para hacer burocracia y tener un Estado pesado que ya prácticamente te impone tu modo de vida, tu modelo de vida. No queremos eso. Los que queremos la libertad, los que amamos la libertad, los que amamos la democracia, el Estado de Derecho, los que amamos el proyecto republicano del Uruguay, somos superiores al surdaje. No tengan miedo. Y veo que es un país que no tiene miedo. Veo que Uruguay está explotando en redes. El pueblo uruguayo se manifiesta valientemente todos los días de modo abrumador contra la mentira del Frente Amplio. La mentira que fueron el saqueo y la criminalidad que desarrollaron en sus 15 años de gobierno, lo que están haciendo en Montevideo y Canelones, y la mentira que son como oposición. Porque es muy falso decir, es fácil criticar un gobierno anterior, pero las cosas que están mal hay que criticarlas del gobierno actual. El gobierno actual mejoró muchísimo lo que ellos deterioraron. Le ganan por goleada en términos económicos, en términos de inversión, en términos de trabajo, en tasa de empleo, en recuperación salarial, en seguridad jurídica, en materia de inversiones, en compromiso con las inversiones, en la honra del cumplimiento de las obligaciones del Estado, en la inversión extranjera directa. Bajaron de modo exponencial, afortunadamente, la inseguridad alimentaria. Crearon un sistema incluso de seguridad alimentaria para niños, también para adolescentes, con el sistema de bandejas, con un plan nutricional elaborado por profesionales y con bandejas higienizadas, perfectamente higiénicas y con la cantidad alimentaria que se requiere, con los porcentajes nutricionales que se requiere. Eso ni se les ocurrió a los frentistas. Este gobierno tuvo que salir a las apuradas a invertir en una planta potabilizadora de agua cuando la crisis de la sequía, porque el Frente Amplio ni siquiera se le dio por tener una planta potabilizadora de agua. Dejaron destrozada a OCE. Carolina Cose, que fundió Antel en $1.000 millones, que dejó una deuda de 464 o 62 millones de dólares en la Intendencia de Montevideo, que hizo unas ciclovías que no sabemos para qué, para estropear el tránsito, que creó una tributación exponencial, incrementó la contribución inmobiliaria de un 32 a un 61% de modo progresivo, al mejor estilo segundo capítulo de Marx. Claro que somos superiores, lo que queremos la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el modelo representativo y el sistema económico capitalista de mercado, el sistema de propiedad privada, el sistema de mercado abierto, conquistar más mercados, desarrollar valor agregado, convertir a Uruguay en hub en algunos sectores de la economía, desarrollar las cadenas económicas, llegar a cadenas económicas completas.
es decir, más productividad, más cadena de producción, incrementar la posibilidad de inversión y desarrollo de los fondos de inversión, incrementar la posibilidad de desarrollo de los ahorros capitalizables, de que tengan más y más interés de rentabilidad, que incremente el interés, el porcentaje de rentabilidades. Todo eso se puede lograr si este gobierno continúa y le renovamos el contrato. Si bien el Frente Amplio, todo esto se cae. El Frente Amplio como oposición se opuso a todo, no colaboró en nada, pero este gobierno tuvo la ventaja de tener mayorías parlamentarias absolutas, un 54 a un 55%, según los casos, porque sumaron votos también algunos independientes. Con un 54 y 55 el gobierno pudo llevar adelante el país bajo pandemia durante 2 años y con un mundo que entró en guerra en el tercer año de este gobierno, con una economía mundial que no está bien, con unos Estados Unidos que tiene 35 billones de dólares de deuda interna que les deja el amigo Joe Biden y el Partido Progresista Demócrata a la administración de Donald Trump. 35 millones de dólares. Billones con B larga, no se mareen. 35 millones de millones. Estados Unidos con un Producto Bruto Interno de prácticamente unos 20 millones de millones. Cuesta a veces pronunciarlo, puede ser que muchos uruguayos no están habituados a esto. Son billones con B larga, millones de millones. O sea que más de un Producto Bruto Interno de Estados Unidos es la deuda interna, neta, de los Estados Unidos generada por los planes progresistas que hace el Partido Demócrata, que es un frente amplio moderado dentro de los Estados Unidos. El Frente Amplio, si viene, nos viene a arrancar la cabeza con 4 ministerios más, con una enorme escalada impositiva. Están las bases programáticas. Léanla. Ya ahora estamos a tiempo de resumir esto. Y todo esto que estoy diciendo es chequeable. Van, bases programáticas, buscas en Google, donde fuere, y las encontrás enseguida y vas a ver que es realmente un monumento, pero un monumento así emblemático, es un monumento al terror político, es un monumento digno de un mes de Halloween. Y ahora siendo oposición, se oponen a todo, se opusieron a todo. A lo único que no se opusieron fue a la ley presupuestal que debe salir de una u otra manera. Así que imagínate que si ellos son gobierno, van a tener que de una u otra manera sacar adelante una ley presupuestal que nos va a llenar a ministerios, a nuevas instituciones y a una enorme escalada impositiva para empezar. Esa es la primera parte, si ganaran. Andá tomando nota. Si gana el Frente Amplio, una enorme escalada impositiva con 4 ministerios nuevos, porque tienen que estar instrumentados, tienen que estar legislados en la ley presupuestal, que es la ley que inaugura el periodo de gobierno, que va a presentar el gobierno como nuevo presupuesto, finalizando ya la última rendición de cuentas. Cuando venga ese momento, entonces ahí comenzaremos a vivir la penuria, realmente la penuria económica, porque ante esas señales muchos empresarios se van a ir retirando. Por eso fueron las calificadoras de riesgo, comunidades empresariales internacionales, también, digamos, el mundo de las finanzas, para ver cuál era oficialmente en un debate la propuesta de gobierno. Pero como un debate no es vinculante, un debate no genera un efecto de obligatoriedad y de un cumplimiento respecto a lo que se dice en el debate, sino que el debate juega con la confianza del pueblo, juega con la confiabilidad que el pueblo le deposite a esa propuesta que hace un candidato y otro. Por eso yo enfatizo que en este debate el candidato Orsi, representando al Frente Amplio, descaradamente vino a mentirnos en la cara, copiando el programa de gobierno del contrincante. El Frente Amplio llega hasta ese tipo de mugre, de porquería. Claro que son inferiores, son muy inferiores a nosotros. No les importa estudiar, no les importa el desarrollo de las personas, no les importa la mayor productividad de todos nosotros como una sociedad unificada, no les importa el sentimiento nacional de prosperidad.
les importa concentrar riquezas y poder político, les importa perpetuarse en el poder, son totalitarios. Tan totalitarios son que no se animaron a presentar su verdadero programa de gobierno, que son las bases programáticas. Voy a ir a este discurso histórico, bien vale la pena, que una vez dio Wilson Ferrer Aldunate, sobre lo que significan los comunistas, los totalitarios, porque bien vale la pena recordar lo que ese Wilson con tanta lucidez nos dijo a los uruguayos en aquella oportunidad. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Este video, este video es otro video. eh, Vamos a ver si lo puedo encontrar. Lamentablemente no es este el que yo quería mostrarles. Es otro video. Bueno, lo vamos a encontrar en otro momento. Me lo voy a jugar acá, a ver, pero creo que no. Estrechar filas con nuestra gente para defender valores sagrados del país, militar en cada una de las causas concretas, cada obrero peleando por su salario, cada hombre luchando aún por las cosas aparentemente menos trascendentes, por la escuela de su barrio, por las facilidades de su pago, pero no perdiendo jamás de vista que por encima de todas las cosas un blanco es un luchador de la libertad y que el gran objetivo más importante que todos estos, hasta por el hecho de que solamente lográndolo estos otros objetivos menores pueden conseguirse, es restaurar la república. Y para restaurarla no sirven los enemigos. No sirven los enemigos. Con totalitarios, nada, nada, nada. No es solo con blancos, naturalmente que no es solamente con los blancos. Aunque prácticamente son los únicos que al país le van quedando, que a sus columnas van a tener que venir. Me quedo con la frase de con totalitarios nada, nada de nada. Y el Partido Nacional va a tener que recuperar ese ADN de la lucha por la libertad, de gobernar en pro la libertad, de gobernar en pos de la libertad. El Partido Nacional nació por eso. Nació como un país, como un partido, perdón, en defensa del Estado de Derecho. El Partido Nacional nació como el partido de las leyes, en defensa de las leyes que están basadas en la Constitución de la República. Por eso es el Partido Nacional. Es el partido de la República Oriental del Uruguay como una nación construida y constituida como un Estado de Derecho republicano y democrático. El Partido Colorado es un partido histórico, es un partido que ha cofundado y desarrollado la República Oriental del Uruguay como un Estado de Derecho. El Partido Colorado es el partido de avances en un montón de aspectos, vinculados a derechos de trabajadores, a derechos también regulados en materia sindical, a derechos económicos. El Partido Colorado y el Partido Nacional son los partidos históricos que fundaron políticamente todo el trayecto, toda la trazabilidad histórica de la República Oriental del Uruguay, y ahora sumados al Partido Nacional y al Partido Colorado, se encuentran Cabildo Abierto y el Partido Independiente, constituyendo ese conglomerado de partidos que nos dicen, díganle no al marxismo-leninismo, díganle no al proyecto totalitario del socialismo comunista del Frente Amplio, díganle no al proyecto socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo, porque esos totalitarios contra los que hablaba Wilson son los que nos están arrebatando y quieren definitivamente arrebatarnos la República Oriental del Uruguay como una sociedad construida sobre la base de la libertad. Sin la libertad no hay nada. Sin la libertad no tenemos manera de arreglar la escuelita del barrio, mejorar las condiciones de estudio de los hijos de tales o cuales trabajadores, de los hijos también de esos empresarios, de esos comerciantes.
no tenemos la posibilidad de generar más trabajo, no tenemos la posibilidad de ir a estudiar y tener un proyecto de vida y presentar proyectos para crecer a nivel profesional, empresarial, porque si no tenés libertad, no tenés nada. Pero la libertad se cae estrepitosamente si te quitan el derecho de propiedad. Todo va de la mano. Si nos quitan el artículo 7 de la Constitución de la República, nos quitan el corazón vibrante, palpitante de un Estado que viva en libertad. Eso se juega el 24 de noviembre. Por eso estos delincuentes llevaron un plagio para debatir, llevaron el plagio a debatir, copiaron el programa de gobierno de la coalición de gobierno. Es un atentado contra la fe pública, es un atentado contra todos nosotros, una falta de respeto, es antimoral, es inmoral lo que hicieron. Pero desde el punto de vista electoral, tendría que considerarse que es un delito que los descalifica como fuerza política proponente de un gobierno y de un proyecto de país. Claro que somos superiores. Somos muy superiores, uruguayos. Tenemos que pensar seriamente en nuestra libertad y que somos superiores a los totalitarios comunistas del Frente Amplio y del PCNT, que cuando gobernaron robaron, que cuando gobernaron nos destrozaron el Estado de Derecho, destrozaron las garantías, destrozaron también la credibilidad en el exterior, como está pasando ahora con Pluna. Y cuando no gobiernan y son oposición, destruyen, se oponen. Y este gobierno pudo gobernar porque tuvo mayorías. Pero si ellos llegaran con un parlamento dividido, van a exigir y extorsionar gobernar porque lo primero que van a hacer es salir a decirle a la opinión pública que la oposición no los deja gobernar, que están planteando un país de ingobernabilidad. Son así de mentirosos, de especuladores, son así de tramposos, ladinos, jugando con esas mentes maquiavélicas retorcidas. Ellos no tuvieron la oportunidad de darle mayor ingobernabilidad porque este gobierno fue cobijado por mayorías parlamentarias. Pero ahora, si este gobierno ganara, tiene mayorías en Cámara Baja, en Cámara de Diputados, y no tiene en Cámara Alta, pero puede jugar con determinados elementos que la Constitución le permite, como por ejemplo los decretos presidenciales e inclusive no renovar presupuesto y no incorporar autoridades del Frente Amplio a las empresas del Estado, por ejemplo. Pero si ellos ganaran, van a plantear que no los dejan gobernar. Si acaso la oposición, que fuera esta coalición de gobierno, se comportara como se comportan ellos cuando son oposición. Toma en cuenta eso. Si la coalición de gobierno se comportara como oposición cuando ellos son oposición, van a enardecer la opinión pública y van a convocar a una gran rebelión ante la ingobernabilidad que plantea una irresponsable oposición del gobierno que cayó y cayó porque fue corrupto y fue deshonesto. Viene toda esa porquería mentirosa y especuladora si ganara el Frente Amplio. ¿Ustedes se creen que va a ser un país en calma, un país tranquilo si gana el Frente Amplio? No, por todos lados va a ser un desastre. Va a ser un país cada vez más violento, más fracturado. Va a ser un país manipulado desde el poder del Frente Amplio que va a procurar rápidamente arribar a un poder totalitario. Inclusive podría justificar llevar medidas más totalitarias, dada la ingobernabilidad a la que se están enfrentando, si acaso la oposición se opusiera a verdaderos atentados que quieren hacer contra el Estado uruguayo, que es agredir la propiedad privada, limitar la propiedad privada, expulsar empresas del país, concentrar el poder económico y el poder político a través de la vía impositiva y de la confiscación. Todo eso está en las bases programáticas. Se juega mucho, no es solamente un año electoral, no es un modelo, un matiz de un modelo progresista con otros que son un poquito más radicales, no. Los otros son totalitarios, son comunistas y vienen a perpetrar directamente ya la revolución comunista en el Uruguay. Así que tenemos que estar atentos porque los que queremos la libertad, queremos el Estado de Derecho, queremos la prosperidad económica para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra vida, queremos tranquilidad, queremos seguridad jurídica, somos superiores a este surdaje maldito que nos quiere arrebatar el país. Vamos a una pausa y continuamos.